Pensábamos que éramos los únicos que habíamos salido. Esa era la misión: entrar, contener el brote y asegurarnos de que nada se filtrara. Pero algo salió mal, terriblemente mal, y ahora ni siquiera sé si lo conseguí. Todo empezó con una simple sesión informativa, demasiado simple. Mi unidad estaba acostumbrada a operaciones clasificadas, trabajos de bolsa negra y misiones denegables. Pero esta, sin detalles, sin explicaciones, solo coordenadas, un margen de tiempo y 3 palabras del comandante: asegurar, contener, borrar. Al principio, asumimos que se trataba de una amenaza biológica. Una célula terrorista con una bomba sucia, tal vez unos científicos rebeldes jugando a ser dioses con algo que no debían. Ya habíamos lidiado con eso antes, pero cuando llegamos al lugar, cuando vimos lo que había sucedido dentro de esas instalaciones, nos dimos cuenta de que no teníamos ni idea de a qué nos enfrentábamos. El laboratorio estaba en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska, a kilómetros de cualquier civilización. No había caminos que condujeran a él, no existían registros de él, solo una estación de investigación enterrada bajo el hielo, construida con un solo propósito: experimentos. Nunca nos dijeron en qué estaban trabajando, pero lo descubrimos pronto. La primera señal de que algo había salido mal fue el silencio de la radio. Ni llamadas de socorro, ni avisos automáticos, nada. No había electricidad, salvo por las balizas de emergencia que parpadeaban con un rojo enfermizo a lo largo de la plataforma de aterrizaje. Las puertas de seguridad estaban abiertas de par en par. Esa debería haber sido nuestra primera pista. Nos movimos en formación táctica, con las armas en alto, escudriñando cada sombra. El aire estaba cargado con el hedor de algo podrido, pero no había cuerpos. Solo pasillos vacíos, equipo volcado y una sensación inquietante de que algo nos observaba. Entonces encontramos al primer superviviente. Estaba encerrado en una cámara de descontaminación, golpeando el cristal reforzado, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Su uniforme estaba destrozado, empapado en sangre, no toda suya. Cuando abrimos la puerta, se desplomó en mis brazos, temblando. Intentó hablar, pero tenía la garganta irritada y los labios agrietados. Entonces, en un susurro, logró pronunciar una sola palabra: «Corre». Fue entonces cuando empezaron los gritos. Los gritos provenían de las profundidades de las instalaciones, agudos, distorsionados, erróneos. No eran el tipo de gritos que se oyen de una persona con dolor. Eran desesperados, primarios, el sonido de algo que se pierde. Mi equipo se puso en posición, con las armas en alto. «¿Qué demonios fue eso?», susurró Cole, nuestro especialista en comunicaciones. Nadie respondió. El superviviente, aún temblando en mis brazos, intentó levantarse. Respiraba entrecortadamente mientras arañaba mi chaleco. «Tenemos que irnos», graznó. «Sigue aquí». «¿Qué sigue aquí?», pregunté, pero sus ojos se desviaron rápidamente de mí, hacia el pasillo tenuemente iluminado. Entonces lo oímos. Un chasquido, agudo y deliberado, resonando por los pasillos. Era metódico, casi como pasos, pero demasiado irregular, demasiado artificial. Y se acercaba. «Formen», ordené, dando un paso al frente mientras el equipo se organizaba en un arco defensivo. Cole revisó su tableta, pero los rastreadores de movimiento eran inútiles. Demasiada interferencia. Las paredes de la instalación estaban revestidas de un grueso aislamiento de plomo, probablemente para impedir que las señales escaparan, pero eso también significaba que lo que estuviera dentro podía moverse sin ser detectado. Entonces, desde las sombras, apareció ante nosotros. Al principio, mi cerebro se negaba a registrar lo que veía. Había sido humano, probablemente uno de los investigadores, pero sus extremidades eran alargadas, su piel moteada de enfermizas venas negras. La cabeza se movía de forma antinatural, como si intentara liberarse de su propia columna vertebral. Tenía la boca abierta, goteando algo espeso y oscuro. Pero lo peor, sus ojos, o mejor dicho, donde deberían haber estado. 2 cuencas huecas, de las que goteaba una sustancia parecida al alquitrán, nos miraban fijamente mientras se contraía violentamente.
El chasquido provenía de su mandíbula, se movía con sacudidas erráticas, con las extremidades espasmódicas y los dedos crispándose como si estuviera aprendiendo a usarlos. Entonces, con un chasquido escalofriante, ladeó demasiado la cabeza. Nos apuntó, y entonces echó a correr. Se movía rápido, demasiado rápido. En un segundo, estaba a 6 metros de distancia. Al siguiente, ya nos alcanzaba. «¡Enciéndanlo!», grité, y mi equipo descargó todo lo que tenía. Los fogonazos iluminaron el pasillo mientras las balas le destrozaban la carne. Pero no disminuyó la velocidad. De hecho, avanzó más rápido, sacudiéndose, convulsionando, pero seguía avanzando. Entonces Lewis, nuestro artillero pesado, dio un paso al frente y le disparó su escopeta a quemarropa en el pecho. El impacto fue brutal, derribándolo. Cayó al suelo, con espasmos violentos, y un líquido negro se acumuló debajo. Contuvimos la respiración, con las armas preparadas. Ningún movimiento. Por un segundo, ninguno de nosotros habló. El olor en el aire era denso, extraño, como a pelo quemado y algo metálico, algo que no encajaba. Entonces el superviviente a mi lado empezó a negar con la cabeza. «No lo entiendes», susurró. «No los matas, solo los enfureces». La cosa en el suelo se irguió de golpe. No se levantó con normalidad, simplemente se puso de pie, como si un titiritero hubiera tirado de sus hilos. El agujero en su pecho, cerrándose, no sanando, sellándose. Unos zarcillos gruesos y oscuros cosieron su carne, la herida de escopeta desapareciendo como si nunca hubiera sucedido. Lewis apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que se abalanzara directamente sobre él. Vi sus manos aferrándose a su casco, clavándose los dedos. Gritó, forcejeando, intentando apartarlo, pero era fuerte. Pude oír el crujido de su visor al romperse, el cristal cediendo bajo la presión, y entonces, con un chasquido espantoso, toda su cabeza se hundió. Su cuerpo se desplomó antes de que pudiera siquiera parpadear. Abrimos fuego de nuevo, ráfagas cortas, disparos controlados, pero no importó. Vi sus extremidades chasquear hacia atrás, huesos quebrarse por el impacto, solo para reacomodarse. Se retorció, se estremeció, se adaptó. Las balas no lo detenían, solo le enseñaban. «Retrocedan», grité. «Ahora». Corrimos. Corrimos por el pasillo, con las botas golpeando el suelo metálico. Detrás de nosotros, esa cosa seguía moviéndose, chasqueando, retorciéndose y, lo peor de todo, riendo. No era una risa de verdad, era una burla. Un sonido confuso y gorgoteante, como si intentara imitar sonidos humanos pero no entendiera bien cómo. «¿A dónde demonios vamos?», gritó Cole, apenas manteniendo el ritmo. «¡Armería!», ladré. «Necesitamos armas más grandes». El mapa de las instalaciones estaba grabado a fuego en mi cerebro. La estación de investigación estaba construida como un búnker, paredes reforzadas, secciones selladas, puertas de contención. Si conseguíamos llegar al arsenal, podríamos tener una oportunidad. Doblamos una esquina y casi resbalamos con algo. Un lodo espeso y negro cubría el suelo. El superviviente que habíamos rescatado se atragantó, apenas capaz de seguir el ritmo. «No, no pisen», dijo con voz áspera. Demasiado tarde. Price, nuestro médico, ya había plantado el pie justo en medio. Tropezó, maldiciendo, intentando liberarse, pero el lodo se movió. No era un líquido, no era algo natural. Reaccionó. Se deslizó por su pierna. «¡Mierda! ¡Quítatelo!», gritó, arañándose el muslo. La masa negra subió aún más, enroscándose alrededor de su torso, hundiéndose en su piel. Jadeó, con los ojos en blanco, antes de que todo su cuerpo se paralizara. Sus venas se oscurecieron al instante, extendiéndose como cristales rotos. Entonces, con un chasquido repentino y brutal, Price se retorció de una forma que ningún humano debería. Su cabeza se sacudió hacia atrás, sus brazos se doblaron en ángulos antinaturales. Su cuerpo se convulsionó, con espasmos, antes de girarse para mirarnos, o al menos, lo que quedaba de él. Lo que solía ser Price se retorció violentamente, temblando, luchando por controlarse.
como si estuviera aprendiendo. Abrió la boca, pero la voz que salió no era la suya, era la de todos. Una mezcla grotesca y superpuesta de voces, la mía, la de Cole, la de Louis, todos los sonidos que habíamos hecho dentro de estas instalaciones, unidos en un único y aterrador susurro. «¿Trajiste más?» No lo dudé. Levanté el rifle y vacié el cargador en su cráneo. Las balas atravesaron la cabeza de Price, haciéndola retroceder con un crujido espantoso. Su cuerpo se tambaleó, las venas negras latían como si resistieran el daño. Pero entonces, por primera vez, algo cambió. Dejó de moverse. El aire era denso, silencioso, salvo por nuestra respiración agitada. El cuerpo que una vez fue nuestro médico se estremeció una vez. Luego se desplomó. No hubo resurrección repentina. No hubo una curación grotesca. Nada. «¿Qué demonios?», jadeó Cole, con el arma aún fija en el cadáver inmóvil. No estaba seguro, pero algo en la forma en que las venas negras latían antes de caer reaccionaba de forma diferente. El primero al que disparamos seguía adaptándose, sanando, aprendiendo. Pero Price se quedó en el suelo. Me volví hacia el superviviente. «¿Qué ha cambiado?», pregunté. «¿Por qué murió?». La respiración del hombre era errática. Negó con la cabeza, sus ojos inyectados en sangre moviéndose entre nosotros y el cuerpo de Price. Se propaga, pero no es perfecto», balbuceó. «Los primeros se han adaptado, pero los nuevos huéspedes…». Tragó saliva. «Siguen débiles». Eso era todo lo que necesitaba oír. Seguimos avanzando. La armería no estaba lejos, a menos de 100 metros, pero a cada paso mi mente corría. ¿Cuántas de esas cosas había aquí? ¿Cuántas personas ya habían sido transformadas? Y si los nuevos eran débiles, eso significaba… Los viejos se estaban fortaleciendo. Doblamos la última esquina, y allí estaba, la puerta de acero reforzado de la armería, con las luces de emergencia parpadeando sobre ella. Solo teníamos que entrar. Alcancé el panel de seguridad. Entonces las luces se apagaron. Negrura total. Oscuridad total. Un sonido resonó por el pasillo. No el clic, no el tic. Una respiración lenta y pausada. Estaba aquí con nosotros. No me moví. Ninguno de nosotros lo hizo. La respiración era demasiado cercana. Inhalaciones profundas y entrecortadas, como algo que tanteaba el aire, como si nos saboreara. La mano de Cole me rozó el hombro en la oscuridad. Podía sentirlo temblar. Mi propio pulso latía tan fuerte que sentía que mis costillas se romperían. Entonces un susurro. No eran palabras, no en ningún idioma que entendiera, solo un sonido, bajo, gutural, arrastrándose bajo mi piel como insectos. Apreté mi rifle. «Visión nocturna», articulé. Cole y el superviviente buscaron a tientas sus gafas. Yo también busqué las mías, pero antes de que pudiera bajármelas sobre los ojos, algo se movió. Rápido, demasiado rápido. Una presión repentina me golpeó el pecho, levantándome del suelo. Estuve en el aire, solo por un segundo, antes de estrellarme con fuerza contra el suelo metálico. Mis pulmones se vaciaron. Un dolor estalló en mis costillas. Estaba sobre mí. No podía verlo, pero podía sentirlo. Un peso me oprimía, demasiadas manos sujetándome. No, no eran manos, dedos, cientos de dedos, arrastrándose, agarrándome, explorando mi armadura. Entonces, clic, clic, clic. El mismo sonido de antes, justo al lado de mi oído. Luché. Ni siquiera recuerdo haber cogido mi cuchillo, pero de repente lo tenía en mis manos, apuñalándome salvajemente, una y otra vez. Cada impacto era incorrecto, como si estuviera golpeando una piedra mojada. Un grito estalló en la oscuridad. Algo caliente y aceitoso me salpicó la cara. El peso se levantó. Rodé, jadeando, justo cuando Cole abrió fuego. Los destellos de las bocas de los cañones iluminaron el pasillo. En esa breve luz vacilante, lo vi. Una cosa, alta, estirada, su cuerpo envuelto en un tejido negro palpitante. Su rostro era incorrecto.
un revoltijo de rasgos humanos mezclados, como una docena de rostros cosidos en uno solo, y sus ojos, tantos ojos, giraban, parpadeaban, observándonos a todos a la vez. Entonces las luces volvieron, y se había ido. No estaba muerto, solo se escondía. «Tenemos que irnos», jadeé, poniéndome de pie con dificultad. Ahora. Cole no discutió. Golpeó el teclado de la armería y, con un fuerte siseo, la puerta blindada se abrió. Entramos corriendo, sellándola tras nosotros. Por primera vez desde que aterrizamos, pensé que tal vez tuviéramos una oportunidad. Estaba completamente equivocado. En cuanto se cerró la puerta, nos desplomamos contra las paredes, respirando con desesperación. Sentía las costillas como si me ardieran, y estaba cubierto de lo que fuera que había salido de esa cosa al apuñalarla. Olía fatal, a carne quemada y algo ácido, como a metal dejado al sol demasiado tiempo. Cole se arrancó el casco. Tenía la cara pálida y empapada de sudor. ¿Qué demonios fue eso? El superviviente no respondió. Simplemente se deslizó contra la pared, balanceándose ligeramente, susurrando para sí mismo. Los ignoré por un segundo y observé la armería. Era más pequeña de lo que recordaba. Filas de taquillas, armeros alineados en las paredes, un banco de trabajo lleno de munición de repuesto y piezas de armas. No era suficiente. La cosa de fuera no era como las que habíamos combatido antes. No solo se movía más rápido, sino que pensaba más rápido. Podía esperar. Plan. ¿Y eso significaba que solo estaba jugando con nosotros? Cogí un lanzagranadas del estante y revisé la recámara. Tenemos que destruirlo. Cole soltó una risa seca. ¿Sí? ¿Y cómo planeas hacerlo exactamente? Las balas no sirven para nada, y a menos que tengas una bomba nuclear guardada en uno de estos armarios, no veo cómo. Nos adaptamos, interrumpí, igual que él. Me giré hacia el superviviente. ¿Sabes en qué estaban trabajando aquí, verdad? Dejó de mecerse. Sus ojos, inyectados en sangre y hundidos, se encontraron con los míos. Un largo silencio. Luego, lo llamaban la cepa. Cole y yo intercambiamos una mirada. El superviviente continuó con la voz ronca. No intentaban fabricar un arma, intentaban controlarla. La cepa no era un experimento, era una extracción. Tragó saliva con dificultad. Lo sacaron de algo enterrado en el hielo. Se me encogió el estómago. Pensaron que podrían contenerlo, susurró, estudiarlo, controlarlo. Pero en el momento en que lo trajeron adentro, se estremeció. Despertó. Un leve ruido cortó el aire, un golpecito, luego otro, suave, rítmico. Venía de arriba. Los ojos de Cole se abrieron de par en par. Dime que eso no es... Las rejillas de ventilación se doblaron. El metal crujió, retorciéndose, abollándose hacia abajo, como si algo pesado se arrastrara dentro de ellas. Entonces, las luces se apagaron de nuevo, y la rejilla de ventilación se abrió de golpe. Apenas tuve tiempo de moverme cuando algo cayó del respiradero. Cayó con fuerza contra el suelo, el metal crujió bajo el impacto. Podía oír su respiración, esa lenta y vibrante inhalación, tan cerca que podía sentir su calor contra mi piel. Entonces hizo clic, un sonido que se metió en los oídos, vibrando a través de mi cráneo. No lo dudé. Disparé. El lanzagranadas retrocedió con fuerza. La explosión iluminó la habitación por una fracción de segundo. En ese breve destello, lo vi todo. Ya no era una sola cosa. Eran muchas, una masa de cuerpos, extremidades, rostros, retorciéndose, moviéndose, rompiéndose y volviéndose a unir. Vi dedos retorciéndose donde no debían, bocas abriéndose y cerrándose, susurrando cosas sin sentido, demasiados ojos, girando violentamente, parpadeando en diferentes direcciones. Entonces la explosión golpeó. Las llamas arrasaron la habitación, haciendo volar metralla y restos humanos. La explosión me hizo retroceder, con los oídos zumbando y la vista nublada al estrellarme contra el banco de trabajo. Por un segundo, solo un segundo, se hizo el silencio. Entonces, desde dentro del fuego, se oyó un grito. No era humano, ni de cerca. Eran todas las voces a la vez, agudas, graves, distorsionadas,
tan fuertes que parecía que las paredes temblaran. Me incorporé con esfuerzo, parpadeando a través del humo. La cosa seguía moviéndose. Su carne burbujeaba, se retorcía, se recomponía. Algunas partes seguían quemadas, pero el resto estaba sanando, pero no tan rápido esta vez. Agarré a Cole y lo puse de pie de un tirón. El fuego no cura. Parpadeó, aturdido. ¿Qué? ¿El fuego?, señalé. ¿Lo está ralentizando? Abrió los ojos de par en par. ¿Entonces lo quemamos? El superviviente soltó una risa aguda. «No lo entiendes», dijo con voz áspera. «Arde, pero no muere». No me importaba. Teníamos una oportunidad. Corrí al armario más cercano y lo abrí de golpe. Y allí estaba, el lanzallamas. Cole agarró otro. Nos giramos al mismo tiempo. La criatura, la cepa, ya se arrastraba hacia nosotros. Clics, tirones, aún aprendiendo. «Enciéndelo», susurré. Entonces apretamos los gatillos. Un muro de fuego estalló entre nosotros y la cepa. Las llamas avanzaron, tragándosela por completo. Chilló, 1000 voces gritando a la vez. El sonido era insoportable, como metal raspando contra hueso, como algo que se rompía sin estar destinado a romperse. Pero no era solo el sonido. Era la forma en que se movía. En el momento en que el fuego la tocó, su cuerpo se convulsionó violentamente. Las extremidades se agitaron, retorciéndose y chasqueando. Bocas se abrieron donde no debería haber bocas, su piel burbujeó y se desprendió en tiras, revelando algo debajo, algo peor. El fuego no solo la quemaba, sino que la obligaba a mudar. «¿Qué demonios está haciendo?», gritó Cole por encima del rugido de las llamas. No respondí. Observaba, observando fijamente, cómo la carne ennegrecida se desprendía, cayendo al suelo en trozos húmedos y humeantes. Debajo, algo más se movía, seguía cambiando, adaptándose, evolucionando. Y entonces dejó de gritar. El fuego seguía ardiendo, pero la criatura ya no se agitaba. Estaba de pie, esperando. Cole seguía disparando, con el rostro contorsionado por el pánico. «¿Por qué no?» Las llamas se abrieron, como si algo las apartara. Y por primera vez lo vi. La forma real. Ya no había carne derretida ni cambiante. Ya no había extremidades enredadas. Ya no había rasgos humanos. Solo una figura alta y tersa, negra como el vacío. Sin extremidades, sin rostro, sin rasgos. Se quedó allí, rodeada por el infierno, mientras el calor deformaba el aire a su alrededor. Entonces dio un paso adelante. No recuerdo haber apretado el gatillo. Mi cuerpo simplemente actuó. El lanzallamas rugió, lanzando otra ráfaga directamente hacia él. El fuego lo envolvió por completo. Por un momento pensé que funcionaba. Entonces las llamas comenzaron a atraer hacia adentro, sin disiparse, sin apagarse, siendo absorbidas. La cepa estaba devorando el fuego. Sentí un vuelco en el estómago. Cole. Entonces las luces explotaron, las paredes se hicieron añicos, y todo se volvió negro. Estaba cayendo. No supe cómo ni por cuánto tiempo. En ese instante estaba de pie en la armería, contemplando la cosa imposible entre las llamas, y al siguiente me precipitaba hacia la oscuridad. Mi cuerpo se estrelló contra algo duro. El impacto me dejó sin aire y un dolor intenso me recorrió la espalda. Rodé, jadeando buscando mi arma, pero ya no estaba solo. A mi izquierda oí a Cole gemir. A mi derecha, el superviviente tosía y jadeaba. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca. Todavía me zumbaban los oídos. ¿Dónde demonios estábamos? La armería había desaparecido, el fuego había desaparecido, no había luz, solo una oscuridad infinita. Entonces, un sonido, suave, húmedo, un ruido lento y arrastrado, moviéndose en la oscuridad. Me obligué a levantarme. Mis extremidades gritaron en protesta, pero no me importó. Mis manos buscaron torpemente en mi cinturón, encontrando mi última bengala. Tiré de la tapa, la golpeé con fuerza. Un resplandor rojo cobró vida, y deseé haberme quedado ciego. Estábamos en una fosa común. El suelo bajo nosotros no era piedra, era carne. Latía, se contraía, y por todas partes a nuestro alrededor, cuerpos, miles, extendidos y entrelazados, fusionados con las paredes, los suelos, cosidos en algo vivo, algo que respiraba. Cole maldijo con violencia,
retrocediendo a gatas. ¿Dónde cojones estamos? El superviviente temblaba. En los niveles inferiores, susurró. ¿Dónde la encontraron? Me giré lentamente. La bengala proyectaba largas sombras. Los cuerpos seguían y seguían. Entonces, en la distancia, movimiento. Ni uno, muchos. Siluetas, medio enterradas en las paredes, se retorcían. Entonces, uno a uno, empezaron a arrastrarse hacia nosotros. Sus voces se elevaron al unísono, entrecortadas y destrozadas, pronunciando palabras que no entendíamos. Pero había algo que sí entendíamos. No nos atacaban, nos daban la bienvenida.